A continuación damos inicio al panel, el rol de la empresa en la transición a la economía circular, para la cual nos acompaña como moderador el señor Enrique Zarco, director de responsabilidad social empresarial de Pamolsa, y como panelistas el señor César Barahona, especialista de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el señor Marcos Alegre, presidente del Grupo GEA, y el señor Fernando Maceda, gerente de sostenibilidad ambiental en Nestlé Perú. Este panel tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Señores, buenos días o buenas tardes ya. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Acabamos de escuchar muy interesantemente la experiencia de Europa y de España en específico en todo el frente de ley REP y economía circular. Pero la realidad es que todas estas iniciativas deben estar muy arraigadas y muy focalizadas a la realidad de cada país o cada región donde se realicen, ya que cada una representa un reto diferente. Entonces, en esa medida, me gustaría preguntarle primero a César, desde su perspectiva y considerando la realidad del país, ¿qué dificultades considera que existen que impiden que más empresas implementen la economía circular? Muchas gracias por tu pregunta. Gracias por invitarnos a este importante seminario. Creo que tu pregunta abarca uno de los temas que es más importante para lograr el tránsito hacia una economía circular. La verdad es que existe una serie de barreras, de obstáculos y también de retos que el sector privado debe poder superar para alcanzar una transición hacia la economía circular. La clave del éxito está en la articulación entre las instituciones de gobierno, las empresas privadas, los consumidores y los demás sectores de la sociedad como las universidades. Se presentan muchos retos. Uno de los principales es las oportunidades que los proyectos, productos vinculados a la economía circular brindan al sector privado. Muchas veces no se conocen realmente. Todavía se tiene un poco concepto de que la economía circular es un precio más alto para los productos al nivel de consumidor. También se cree que no tenemos suficiente conocimiento para poder desarrollar estos productos, que nuestros productos van a tener problemas para entrar al mercado, o todavía peor, se piensa que abordan solamente un nicho específico de consumidores que tienen una conciencia ambiental, mientras que economía circular ofrece una serie de oportunidades que no están para nada vinculadas al precio del producto. Es más, para que tengan sentido debe ser competitivo y normalmente son de costos más bajos. También hay un problema con respecto al desarrollo de modelos de negocio exitosos. Estamos acostumbrados a modelos de negocio lineales, donde tomamos, manufacturamos, usamos y desechamos. Los modelos de negocios circulares lo que hacen es mantener los productos al más alto nivel en la cadena. Entonces, si yo tengo un producto que puedo utilizar durante un periodo de tiempo y le puedo dar mantenimiento y le puedo cambiar una parte y lo puedo mantener más tiempo, eso nos logra hacer que nuestros productos tengan mejores precios en el mercado. Y eso nos trae beneficios económicos. La verdad es que no tiene ningún sentido vincular al sector privado, al sector empresarial, si no estamos asegurándonos que es un modelo de negocio que va a ser rentable y que va a ser mantenido a largo plazo. Recuerden que el problema que estamos identificando constantemente es que las materias primas están subiendo de precio porque se nos están escaseando. Entonces, nuestros productos se convierten cada vez en menos competitivos. Entonces, la oportunidad que presenta realmente la economía circular es mantener los precios de nuestros productos en el rango competitivo porque cuidamos de la fuente de donde vienen nuestras materias primas, porque reducimos la cantidad de materias primas que utilizamos, porque aseguramos que nuestro producto terminado va a dar mayor vida útil y con eso vamos a lograr que nuestros clientes vuelvan a nosotros. Entonces, esas son algunos de los elementos que nos tienen que ver. También tiene que ver un poco el tema del marco regulatorio y el marco legal, ¿no? El marco de incentivos, que es donde el sector privado se mueve. El sector privado no se mueve hacia donde
quiere, sino hacia donde el entorno competitivo externo le permite moverse de manera más eficaz. Eso significa que si nosotros tenemos una buena comunicación, una buena alianza de largo plazo con aquellos que generan las políticas, que generan los instrumentos, y existe este balance entre las necesidades de la empresa individual y las necesidades de la sociedad en su conjunto, vamos a lograr que en esa, y digamos, balance de la negociación, lleguemos a algo que es bueno para la sociedad, que es rentable para el empresario y que es bueno para el consumidor. Recuerden que muchos de los costos que causan los productos que actualmente se producen en este modelo lineal parecen ser más baratos porque hay muchos costos que no son evidenciados, que luego los tiene que pagar la sociedad y que al final de cuentas todos los consumidores lo terminamos pagando. Si estamos en un territorio que tiene alto contenido de plomo, nuestros hijos son sujetos o susceptibles a cierto tipo de enfermedades que luego nosotros como padre vamos a tener que pagar a un médico, o nuestra sociedad va a tener que mantener hospitales, o nuestra sociedad va a tener que dar sistemas de vigilancia, va a tener que aumentar el control. Todos esos costos son parte de los costos de la economía. Y esos costos que actualmente son costos ambientales se pueden convertir en oportunidades si nosotros manejamos adecuadamente las regulaciones, los incentivos y las políticas y las leyes. Y para último, también mencionarnos que necesitamos suficientes líneas de crédito, que necesitamos suficientes mecanismos, no solo el crédito, sino un mecanismo que nos permita acceder a recursos en condiciones adecuadas de mercado para que sea más fácil, que sea más efectivo, que sea más rentable invertir en negocios que aseguran que la economía a largo plazo nos pueda traer beneficios y nos permita acceder a tecnologías adecuadas. Recuerden que nosotros lo que al final de cuentas terminamos como sociedad pagando una serie de costos, costos de seguridad ciudadana, porque tenemos una economía no competitiva y eso genera división y la división genera inestabilidad social que nosotros tenemos que pagar como sociedad, lo cual es un producto de los patrones de producción y consumo que se puede resolver a través de un enfoque económico integral que esté asociado a mecanismos innovadores, mecanismos rentables, mecanismos ambientalmente correctos que traigan beneficio a la sociedad. Entonces, el empresario, el sector privado ve una serie de barreras que se pueden convertir en oportunidades si nos aliamos en trabajar con alinear las tecnologías, los mecanismos financieros, las leyes, los accesos a información y los programas de apoyo en camino todos hacia conseguir una economía circular. Muchas gracias, César. Importante lo que mencionas de la posibilidad de acceder a los recursos que permitan a las empresas acceder a mecanismos de economía circular, ¿no? Ya que esto no debe ser exclusivo de empresas grandes que tienen tal vez la capacidad de poder desarrollarlo, sino empresas a todo nivel, desde la micro y pequeña empresa, ¿no? Marcos, por favor, cuéntanos desde su perspectiva también la misma pregunta y considerando la realidad de Perú, ¿qué dificultades consideras que existen actualmente que impiden que más empresas implementen la economía circular? Gracias, Enrique, y nuevamente a Recíclame por la invitación para conversar sobre el tema de economía circular. Creo que complementando lo que ha dicho César Barahona de ONUDI, creo que hay una también primera dificultad que tiene que ver con la comprensión del concepto de economía circular, ¿no? Esto cada vez está siendo superado, pero todavía hay diría un diferente entendimiento de qué es sustancialmente la economía circular, ¿no? Se repite en muchos foros que la economía circular no solo es el reciclaje, pero no se sabe en muchos foros también qué más que es, qué otra cosa es, ¿no? Se habla del ecodiseño, se habla de evitar la generación de residuos, pero creo que en el fondo hay muchas más preguntas a resolver en términos de cómo aplicar estos conceptos bastante abstractos y complejos, ¿no? Porque vivimos en un mundo lineal, en un mundo consumista, ¿no? De comprar, el famoso producir, comprar y votar, y se nos hace difícil, pues, comprender cómo sería un mundo
circular. Creo entonces ahí hay un tema de ponerse de acuerdo, buscar un consenso en qué implica el concepto mismo de economía circular, ¿no? Otro elemento que entiendo también Recicla me está trabajando intensamente es la información, ¿no? Las empresas no tienen información técnica como para tomar decisiones en muchos sectores, ¿no? Hace un ratito presentamos el libro del plástico y economía circular que hicimos con Recíclame precisamente, y notamos cuando hicimos el trabajo de campo que hay pues una enorme carencia de información sectorial como para tomar decisiones de política pública, pero también decisiones empresariales, ¿no? Entonces, falta información, y más aún en un contexto de informalidad, cuánto plástico, cuánto material se recicla por el sector informal, cuánto vidrio, cuánto papel. Esa información no es actualizada, y muchas veces no está disponible. Entonces, otra barrera es la información. Y una tercera barrera que he podido percibir ya desde la óptica de la empresa privada es que, y también se ha hablado mucho de esto, tiene que ver con que la economía circular, yo creo que el gran aporte de la economía circular es este enfoque de ciclo de vida de la cadena de valor, ¿no? Entonces, una empresa por sí sola que es un eslabón más de una gran cadena de valor, solita no podría ser economía circular si es que las empresas, ¿no? El conjunto de empresas que constituyen una cadena de valor no se alinean con el enfoque de economía circular y trabajan en ese sentido, ¿no? Una empresa dice, yo, ¿por qué voy a fabricar plásticos biodegradables si mi cliente no me lo compra y si el consumidor no lo paga y si mi proveedor, y no tengo proveedores certificados, ¿no? Entonces, armar la cadena de valor para que todos en conjunto apuesten por la economía circular, creo que es un reto, ¿no? Entonces, la economía circular no lo podría hacer una empresa sola, ¿no? Tendría que ser el conjunto de empresas articuladas en cadena de valor, articuladas en un territorio, articuladas en mercados geográficos, etcétera, pero es una tarea de todos, ¿no? Y una cuarta y última dificultad que también es recurrente, diría yo, y que ahora se ha expresado con bastante dramatismo en nuestro país y en muchos países latinoamericanos a propósito de la pandemia del COVID-19, tiene que ver con informalidad, ¿no? Todavía tenemos un volumen muy, muy importante de actividad económica en niveles informales, y tú lo has insinuado, ¿no? El involucramiento de las pymes, por ejemplo, en cadenas de economía circular, cuando hay mucha informalidad a este nivel, plantea retos especiales, ¿no? De avanzar en la formalización, o de avanzar en incorporar este concepto difícil de aplicar, ¿no? Yo lo digo difícil porque si queremos implementar cuestiones sustanciales de la economía circular, tenemos que cambiar patrones de producción, patrones de consumo, etcétera, y hacer esto en la base de la economía, que son las pymes, con un gran número de informalidad o de actividades informales, plantea un reto muy especial. Creo que estas cuatro dificultades son, a mi entender, complementarias con lo que ha dicho César y relevantes, ¿no? Comprensión del concepto de economía circular, la información que necesita la empresa para tomar decisiones, integración de las empresas en cadena de valor con enfoque de economía circular, y por último el tema de la informalidad. Bueno, lo dejo ahí para la siguiente pregunta. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Definitivamente la educación es clave para romper los paradigmas, ¿no? Fernando, por favor, coméntanos desde tu perspectiva, considerando la realidad de Perú, qué dificultades consideras que existen para que más empresas implementen economía circular. Y también te doy pase directo a la segunda pregunta, que sería cómo podrían aportar las empresas a este proceso de transición a la economía circular. Hola Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Recíclame. Mira, la verdad que yo coincido plenamente con lo que ha mencionado César y Marcos, en el sentido de que existe una brecha hoy en comprender qué es economía circular, ¿no? Es un modelo de negocio que nos trae ciertos retos que finalmente va más allá del reciclaje, como bien lo mencionaba Marcos. Y esto quiere decir que si nosotros en las compañías en las que estamos no entendemos cada proceso, cada etapa de la cadena de valor,
de nuestra institución, de nuestra organización, va a ser muy complejo que podamos ser, digamos, los abanderados de cambiar de un modelo lineal a un modelo circular y de convencer a los stakeholders internos dentro de las compañías para que adopten en cada uno de los procesos nuevas formas de trabajo. Entonces, ahí hay un gran reto realmente sobre entender en la totalidad del concepto de economía circular qué significa este modelo de negocio que nos va a permitir generar condiciones para enfrentar, digamos, los imponderables como el cambio climático y distintas cosas que ya tenemos muestras hoy en día, ¿no? Adicionalmente a eso, considero que tampoco no entendemos el total de las condiciones de los sistemas, es decir, entre la demanda y la oferta en relación, por ejemplo, al tema de residuos, ¿no? Eso quiere decir, en la demanda yo hablaría de capacidad instalada de reciclaje, tecnologías de reaprovechamiento y además mercados de reciclaje, ¿no? Y en una oferta entender, digamos, cuál es el acceso que tengamos al sistema de reciclaje y además cuáles son los comportamientos del consumidor. Entonces, si no logramos entender el concepto, no logramos entender la demanda y la oferta en un espacio-tiempo histórico, una realidad, digamos, que tengamos como en el país, y a esto se suma la falta de información, de evidencia que nos permita a nosotros, los tomadores de decisiones en las organizaciones a las que pertenecemos, cambiar el rumbo, es que dificulta de alguna manera que podamos, de alguna manera, convencer dentro de la compañía a los stakeholders internos, ¿no? Y esto en realidad, para redondear la idea, esto al final lo que se traduce es que también no podemos pretender seguir trabajando aisladamente, desintegrados de nuestros socios de la cadena de valor y adicionalmente a ello de gobiernos locales y de los gobiernos centrales, ¿no? Estoy convencido que la manera de cómo podemos lograr implementar modelos de circularidad en nuestras organizaciones en el país es a través de la acción colectiva. Y sobre la segunda pregunta, Enrique, que me planteabas, de cómo podrían aportar las empresas a este proceso de transición a la economía circular, básicamente para comenzar, reforzar los conocimientos de este modelo y finalmente entender que van más allá del reciclaje. Y para eso es identificar en cada una de las etapas de nuestra cadena de valor dónde debemos, digamos, hacer una reingeniería de nuestros procesos, del diseño, digamos, también de nuestros productos, tener prácticas de producción mucho más limpias. Adicionalmente a eso, trabajar el manejo de materias primas, que involucra trabajar muchas veces con pequeñas y medianas empresas, con productores atomizados, como es el caso de la leche, por ejemplo, cuando uno copia leche, y adicionalmente a eso, cómo nosotros vamos a incidir en los comportamientos hacia el consumidor, es decir, cómo vamos a educar al consumidor, ¿no? Y una discusión que me gustaría compartir mucho con ustedes son con los equipos de marketing, probablemente que tenemos, ¿no? Es, claro, pero el consumidor aún no tiene interés sobre estos temas, el consumidor peruano, ¿no? Es lo primero que dice, claro, pero si nosotros no hacemos nuestra labor de incidir, de educar al consumidor y a la comunidad sobre estos temas, jamás el consumidor peruano promedio va a tener, digamos, esta variable como un factor de decisión cuando va a adquirir un producto, ¿no? Entonces, y como mencionaba en anterior, sobre la anterior pregunta, es que la única manera de hacerlo es trabajando en una gran acción colectiva, trabajando a través de gremios y trabajando siempre en conjunto con los gobiernos, ya que ese es un problema compartido, ¿no? Donde existen responsabilidades compartidas y el accionar tiene que ser compartido desde el rol que cada institución le toca abordar. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Fernando. De hecho, algo que las empresas tienen que trabajar primero para poder proyectar la economía circular en sus propias esferas es cambiar ese chip interno, ¿no? Que toda la organización esté alineada en trabajar por una economía circular, si no va a haber mucha resistencia al cambio dentro de la misma organización. Gracias, Fernando. Por favor, César, cuéntanos, ¿cómo podrían aportar las empresas a este proceso de transición a la economía circular?
Gracias, Enrique. Creo que hay una gran responsabilidad y también hay un gran potencial de las empresas para participar en este proceso de aporte a la economía circular. Nosotros creemos que hay desde el diseño de los productos que se pueden optimizar. Dentro de la cadena de valor de un producto, podemos seleccionar los materiales. Existen una serie de iniciativas a nivel internacional que pueden ser adaptadas a nivel nacional, que nos permiten identificar cuáles son los diseños óptimos que van a hacer que las empresas puedan reducir sus costos y puedan aumentar la durabilidad de los productos, puedan acceder a diseños, a formas de operación que aseguren que estos materiales podrán ser recuperados posteriormente. Si nosotros incluimos un mecanismo en el cual podemos identificar cuáles son las sustancias o materiales que nuestros productos tienen a nivel de empresa, que son más difíciles de reciclar, que tienen un mayor impacto al ambiente, que tienen un mayor, digamos, una vida estrictamente lineal, y los sustituimos por materiales modernos, por materiales adecuados. Entonces, a nivel de diseño ya estamos haciendo un aporte a nivel de economía circular. Y esto es desde un modelo que sea rentable para la empresa. No estamos hablando de modelos que vayan a encarecer el producto. Estamos hablando de sustituir materiales por materiales modernos que puedan asegurar, por ejemplo, mantenimiento más fácil, que puedan asegurar que las partes son reemplazables más fácilmente, que se puede recuperar el valor a través de comprar solo una parte de la pieza del equipo y no el equipo completo. Y eso es un modelo que también funciona para la industria. Si tú vendes un equipo, una máquina, un dispositivo que se puede dar mantenimiento parcial, entonces es un atractivo para el mercado. Y eso no estamos inventando la economía circular hoy. Los equipos de alto costo normalmente no son de tirarlos, ¿no? No es como lo que nos han acostumbrado, por ejemplo, con los teléfonos celulares. Se compra un modelo, se usa 1 año y medio, 2 años, y este ya no tiene ningún uso ni tiene ningún valor en el mercado. Pero si tú compras un carro, tú sabes que puedo cambiarle algunas partes y extender constantemente su vida útil, porque asociamos que el mantenimiento y la reparación está directamente proporcional al precio del producto. Pero realmente si ese mismo concepto lo hacemos a una escala, hasta un lapicero, hasta una pluma, hasta una ventana, entonces el modelo se puede replicar y es un modelo que ha demostrado ser rentable, tan rentable, que lo aplican en una de las cadenas de valor más exitosamente económicas del mundo, que es la industria automotriz. O sea que ese concepto de vendernos una pieza nueva, vendernos un equipo nuevo completo cuando se nos daña la licuadora en la casa. No podemos sencillamente reemplazar el embobinado del motor. Si nos mandan a comprar una licuadora nueva. Pero si nosotros pudiéramos tener el mismo modelo de dar mantenimiento como se hace a nivel de la industria automotriz en otras cadenas, sería muy efectivo. Otra cosa que se puede hacer es integrarse a las cadenas de reciclaje. Por ejemplo, la industria textil, que es muy importante para el Perú, puede recuperar los textiles que vienen del uso del diario y de ahí tomar y hacer fábrica de nuevos textiles, que no tiene que ser obligatoriamente un producto reciclado, sino que puede ser una recuperación de materiales. Para eso tenemos que alinear un poco la legislación, porque mucha legislación nos va a decir que eso ya no es materia prima, sino que es desecho, por lo tanto, tiene que ir por ley al botadero. Pero realmente un textil que ya no usamos, normalmente se encuentra como fibra de tela en buen estado, como prenda de vestir en mal estado. Pero si nosotros recuperamos, podemos otra vez integrarlo y producir llevarlo a nivel de fibra, producir una nueva tela y hacer un nuevo producto que tiene un valor en el mercado igual que el modelo original. Estas son oportunidades que ofrece el mercado, que están ahí para la industria y que si no la tomamos
nosotros ahorita, lo va a tomar alguien dentro de poco. Por lo tanto, debemos tomar las decisiones a tiempo e integrarnos a estas cadenas de valor. Algo que es importante es que puedan emitir sus opiniones a nivel de mesas de discusión con el sector público. Porque quien hace las leyes es el sector público, pero las hace en la medida que el sector privado tiene más o menos incidencia. Por lo tanto, tener una voz que pueda transferir las preocupaciones del sector privado también es una función de la industria y le puede abrir las puertas. Algo que es importante es el mercado de reciclaje, ¿no? Aprovecho para mencionarlo por el grupo con el cual estamos trabajando. El volumen del valor de los materiales que no se están reciclando es un tamaño de mercado suficientemente grande para pensar en incursionar en estas iniciativas. Por lo tanto, debemos pensarlo, como les digo, igual como oportunidades. Y definitivamente tenemos que pensar en educar al consumidor. Educar al consumidor no en el sentido de que nos haga el favor de comprar esto que es un poquito más caro, pero que es circular, sino educar al consumidor diciéndole: nosotros tenemos una responsabilidad compartida, tenemos una responsabilidad social, y si no lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, vamos a tener consecuencias posteriores. Consecuencias posteriores a nivel de empresa, por ejemplo, consecuencias que tienen que ver, que están asociadas con los riesgos. La pandemia del COVID es una pandemia que tiene digamos, una raíz en las formas de producción y consumo que estamos usando actualmente en las diferentes partes del mundo. Independientemente de dónde se haya originado, se ha ido moviendo alrededor del planeta por cómo nos comportamos los humanos y cómo nos transportamos y cómo intercambiamos bienes y servicios. Por lo tanto, es importante mencionar que estos riesgos para el sector privado han sido obvios ahora, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado al sector privado la pandemia del COVID, producto de una mala gestión del ambiente, producto de una mala gestión de la industria, producto de una mala gestión de los impactos ambientales y sociales? Ha sido una catástrofe a nivel mundial en la economía. Hemos generado mucho desempleo, hemos generado mucho pérdidas económicas, hemos causado impactos importantes a la sociedad, hemos aumentado la brecha económica entre los pobres y los ricos, y eso ha sido consecuencia de no aplicar medidas que mitiguen los riesgos que producen los impactos ambientales que posteriormente se convierten en impactos sociales y a la salud. Entonces, esos riesgos ambientales deben ser incorporados dentro de la visión del sector privado. Para reducir nuestros riesgos tenemos que manejar adecuadamente el medio ambiente y manejar adecuadamente las relaciones con la sociedad. Y solo la mitigación de riesgos vale la pena la inversión. ¿Cuántas empresas ahora están en situación económica precaria producto de que tenemos una pandemia que está dañando la economía mundial? Entonces, se presentan una serie de oportunidades y de negocios que se pueden hacer a través de este tipo de enfoque que garantizarían que a largo plazo tengamos una sociedad más sana, unos negocios más prósperos, un entorno más agradable que nos permita tener una calidad de vida mejor. Y ese es el objetivo que se persigue con el concepto de economía circular, que todavía lo seguimos digiriendo, pero el objetivo a largo plazo es garantizar que la sociedad y la comunidad dispone de los materiales para tener una buena calidad de vida y el entorno para vivir sanamente. Entonces, creo que el sector privado tiene un papel muy importante que jugar en este tema. Muchas gracias, César. Sí, me gustaría repetir y recalcar un poco lo que comentaste al inicio, sobre todo en la fase de diseño, ya que es en esta fase realmente donde se define el impacto que va a tener el producto y es desde su concepción que se deben pensar todos los posibles escenarios para poder asegurar que este producto tenga un fin circular. Muchas gracias. Marcos, por favor, para finalizar, ¿cómo podrían aportar las empresas a este proceso de transición a la economía circular? Creo que habría acá que diferenciar, porque el término empresa es un término muy, muy amplio, y yo por lo menos trataría de separar los aportes de las pymes respecto a los aportes de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, ¿no? Que están muchas veces a la cabeza
de lo que decimos hace un momento de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, una empresa grande que tiene una posición dominante en determinadas cadenas de valor, tiene mucha más, diría yo, capacidad de incidencia en el nicho de mercado donde participa, por supuesto, y por lo tanto también mayor responsabilidad de cara a la sociedad, de cara a la sustentabilidad y a la economía circular. Estas grandes empresas, como ya se ha comentado, pues pueden aportar desde el punto de vista de la innovación, lo que tú acabas de decir, el ecodiseño, tratar de apoyar o de empujar, de impulsar, de promover que sus proveedores y las cadenas de proveedores también se alineen con este concepto, con este enfoque de economía circular, de tal manera que esas empresas grandes, algunos le llaman las empresas ancla, las empresas líderes, digamos, puedan modificar, ¿no? La sociedad, y lo hacen, ¿no? Muchas empresas grandes modifican la forma como vivimos, incluso más allá de lo que pueda ser una política pública, ¿no? Por su potencia, por su presencia en el mercado, ¿no? Y por sus capacidades, pues, enormes que tienen determinadas empresas. Entonces, un aporte tiene que ver con alinear, con contribuir a que las cadenas de valor, de suministro, de logística y de proveedores en general, poco a poco vayan incorporando este enfoque de economía circular. En relación a las pymes, ya el aporte más es generar empleo responsable, aportar desde la formalización como punto de partida, ¿no? Y sobre todo asegurar pues que sus talleres, sus viviendas, pues empezar por casa, como dicen, ¿no? Que sean ecoeficientes, que sean eficientes en el uso de los recursos, y de tal manera que empezando por casa, estas pymes empiezan a tener un desempeño ambiental mucho mejor. Y en términos generales creo que todavía hay un aporte más profundo, diría yo, de la empresa, de la gran empresa, que es revisar o reflexionar sobre el concepto de profit, ¿no? De utilidad. Evidentemente, todos no podemos estar más de acuerdo que el objetivo principal de la empresa es el lucro, ganar, ¿no? Eso es legítimo, eso ha sido siempre así y va a seguir así porque esa es la naturaleza de la empresa privada, ¿no? Sin embargo, yo creo que vale la pena reflexionar sobre el profit, sobre la naturaleza del lucro y el beneficio que una empresa puede contra la contaminación y la degradación es el crecimiento de la empresa, ¿no? O el crecimiento económico de los países. Los países ricos tienen mejor desempeño ambiental. Entonces, el ambientalismo, digamos, sano, promueve el crecimiento económico, ¿no? Recordemos el desarrollo sostenible, es el equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad, ¿no? Entonces está bien que la empresa sea exitosa, que tenga lucro, pero creo que hay que revisar este concepto de lucro y ser un poco más amplio. Por ejemplo, el Congreso acaba de aprobar la ley, ¿no? Que genera una categoría de empresas bastante interesante, las sociedades de beneficio e interés colectivo, las famosas empresas PIC, ¿no? Que tienen su aplicación en las empresas B, ¿no? Entonces, estas empresas con propósito que de manera voluntaria adoptan como parte de su ADN empresarial también el beneficio social y ambiental, ¿no? Porque entienden que la empresa no es una isla en una ciudad o no es una isla en una economía. La empresa forma parte de un sistema económico, de un sistema social, de un sistema de decisiones. Entonces, si el entorno donde la empresa se desarrolla es próspero, es un gana-gana, sin duda, ¿no? Entonces, creo que hay modalidades de organización empresarial y empresas que ya están dando señales de que no solo importa el enfoque, no solo conviene el enfoque tradicional de lucro, sino hay que ampliar un poco más este lucro y pensar más en beneficio empresarial y en beneficio de la colectividad. Y termino, ¿no?, enfatizando, creo que lo dijo César, que la empresa también tiene una responsabilidad de decirle al policy maker, al hacedor de política, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus inquietudes y preocupaciones y cuáles son las cosas a mejorar, ¿no?
Lo digo eso, ustedes saben que he estado en el Ministerio del Ambiente y es muy importante para el que hace la política, el que hace las normas, escuchar a la empresa, porque muchas veces el que hace política y el que hace regulación no tiene esa conexión, ese, como yo le llamo, cable a tierra, y a veces no pierde un poco de perspectiva, y eso no es malo, sino que cada uno tiene un rol, ¿no? Entonces, la empresa privada yo creo que tiene la obligación, si algo está mal, si algo se puede mejorar, tiene que avisar a la autoridad que está mal en un sentido constructivo y, por supuesto, porque todos estamos en un mismo barco, todos estamos en un mismo equipo apostando por el desarrollo del país y entonces no debe uno sentirse incómodo o corto de plantear propuestas para mejorar políticas o normas en el modo pues, constructivo. Yo creo que también ese es un rol muy importante de la empresa. Gracias. Gracias a ti, Marcos. Me gustaría resumir comentando un poco los puntos en los que he visto que los tres han coincidido muy rápidamente, que el primero sería la educación, que es vital la educación a todo nivel. El segundo punto sería esta coordinación y estas alianzas entre el sector público y privado para desarrollar proyectos, pero como también para poder generar políticas públicas alineadas a la realidad de cada país. Y el tercero, la necesidad de considerar un enfoque integral tanto en el ciclo de vida del producto como en toda la cadena de valor, desde el proveedor de materia prima hasta el consumidor, y pensar la economía circular enfocada en todo este ciclo de vida del producto, ¿no? Muchas gracias César, Marcos y Fernando por su participación en este panel.